Volvemos con tu programa En el Nombre de Jesús. En esta ocasión, nuestro hermano Vicente Díaz Arce estará compartiendo un ameno diálogo con el exdirector de la Policía Nacional del Perú, el hermano, un gran siervo del Señor, David Rodríguez, varón bendecido y es un varón de mucha bendición. Él trae un gran testimonio de cómo Dios ha obrado en su vida y cómo a través de él muchos policías están siendo alcanzados, están siendo impactados por la palabra de Dios. Te dejamos en este diálogo con Vicente Díaz Arce. En este día tenemos la presencia de nuestro hermano David Rodríguez, exdirector de la Policía Nacional, un hombre que nos va a contar tantas cosas, lo que ha sucedido, un cristiano realmente de hace muchos años, desde su niñez. Él nos puede dar un testimonio grande para que tu vida también cambie, como ha cambiado David. David, preguntándote, tú tienes tantas cosas para contarnos, cómo pudiste administrar cuando fuiste director de la Policía Nacional y esas cosas que muchos no conocen estos temas. Y quisiera, todos estamos interesados porque la seguridad ciudadana está en caos y sería bueno que nos ilustres a las nuevas autoridades qué se podría hacer. Como no, con mucho gusto, hermano Vicente Díaz, y para todos los teleoyentes, decirles que la fuerza, la claridad de la palabra de Dios para el trabajo de la policía es fundamental. Y bueno, para toda persona, de toda edad, de todo lugar. Es decir, lo que puedo transmitir es que con la presencia del Señor, mi trabajo se fue realizando, se puede decir, cada día un poco más fácil, porque también a cada instante tenía mayores experiencias de que las cosas, siguiéndose a la palabra de Dios, salían mucho mejor. Y como sabemos, por lo que se dice en los proverbios populares, nosotros siempre queremos que quien va a hacer un trabajo lo haga de la mejor manera. Y entonces era entendido de que la población también quería que su policía también sea un policía que realizase el trabajo de la mejor manera. ¿Y cómo era esto? Es decir, que tenía que ser un trabajo realizado como un policía, como Dios manda. En consecuencia, pues, ¿cómo podemos decir que sea un policía como Dios manda? Pues había entonces que tomar mucho conocimiento de la palabra de Dios y luego llevarlo a la práctica de manera constante en todos los frentes, en todos los ambientes, en toda circunstancia que nos pone la función policial para trabajar con la población. Y en todo ello estaba yo por seguro de que la palabra de Dios me iba a llevar a mejores resultados que tanto de estar confiando en mi propia fuerza o en la fuerza de mis colegas. O sea, mejor era trabajar todos los policías juntos con la presencia del Señor. Entonces así fue que cuando llegué a ocupar el cargo de director general de la policía, yo ya había tenido una preparación, no se puede decir total, pero sí suficiente como para poder decirle a los gobernantes del país, ¿no?, que podían confiar en mi persona y en las personas que estábamos integrando a la Policía Nacional del Perú. Y fue así que en el transcurrir de los meses de diciembre de 2006 hasta diciembre de 2007, pudimos los policías de Perú cumplir operativos y trabajos especiales en donde teníamos que juntar a veces muchas voluntades, ¿no?, de cientos de policías, de miles de policías, y todo salía bien porque teníamos una sola directriz, una sola luz, un solo frente, que era el hacer las cosas lo mejor posible, sirviendo al prójimo, pero bajo los preceptos, los mandamientos que nos señala, pues, nuestro Dios Todopoderoso, ¿no? David, tú me contabas que realmente todos los días tenías que estar orando.
todos los días te estabas orando, y yo he sido testigo de otro policía que también lo entrevisté, que él todos los días oraba temprano con su gente que estaba a su mando, y realmente seguro tú lo hacías así, porque si no, no hubiera sucedido lo que tú me contabas, que en esos años los asaltos bajaron, pero nadie le da importancia a eso, porque que si el justo gobierna, dice la gente, todos nos beneficiamos, todos nos beneficiamos. Cuéntanos esa parte, Bien. David. Yo tuve testimonios y también muestras de trabajo sobre la palabra del Señor, la palabra de Dios, de muchos colegas que eran mayores de edad que yo, que tenían más experiencia, ya más años de permanencia de trabajo en la policía, y eso también me sirvió para, en el momento en que yo tuve el cargo de director general, pues tener la confianza suficiente al haber visto, ¿no?, en estos colegas que les había ido muy bien, de maravilla, digamos, su vida, llevando a la práctica lo que nos dice la palabra. Entonces yo decía, pero ¿por qué voy a dejar ya una muestra, una señal que me están dejando los amigos policías que me han antecedido y que han contado con la palabra de Dios? Entonces yo me fui, digamos, como reforzado con estos antecedentes de vida de amigos policías, hombres y mujeres, y entonces eso de la lectura diaria de la Biblia, pues para mí tenía que ser algo que tenía que ser sí o sí. Entonces, con los amigos que trabajaban más inmediatamente conmigo, es decir, con los compañeros de oficina, con los compañeros con los que me desplazaba del hogar al lugar de trabajo, ya era un comentario sobre la palabra también de Dios, y iba yo también averiguando qué acontecía, digamos, con los que me acompañaban, que tenían también la misma práctica, y yo veía que a ellos también les iba muy bien, que iban prosperando constantemente, que se iban engrandeciendo. Entonces eso me hacía llevar, no como una obligación, sino como más bien una alegría y como algo que no tenía que descuidarme, que no tenía que olvidarme para pasarlo de la mejor manera durante las 24 horas del nuevo día con el que empezaba yo a trabajar. Entonces la oración, la lectura, me facilitaba la práctica, digamos, de los mandamientos del Señor, ¿no? General, nos quedamos en que todos los días tenemos que tomar la armadura de Dios para soportar el día malo. ¿Qué nos puede hablar de esto, de este proverbio? Yo podría agregar de que llegó un momento en mi vida, yo llegué a sentir la presencia de Dios como esto que significa respirar, ¿no? O sea que si no hay aire, no hay vida. O sea, si no hay Dios, no hay vida. Entonces yo lo que le pedí al Señor era que, bueno, el Espíritu Santo realmente permanezca en mí, gobierne todas mis actividades, en mi corazón esté siempre predispuesto al servicio, porque eso también es la esencia digamos, del policía, servir, ¿no? Servir. Hablar de la seguridad ciudadana no es más que decir al policía, mañana, tarde y noche, tú cuida de mí, tú ayúdame. Y en eso, pues, la palabra de Dios nos da, pero miles y miles de ejemplos a través de la historia, ¿no? de que si en realidad la ciudad no está, digamos, pensando en Dios, en vano vigila la guardia. Entonces no es que también por la seguridad ciudadana solamente tiene que trabajar el policía, tiene que trabajar toda la población en general. Y ahí debe reconocerse la cadena de autoridad que hay en la población en general, empezando por la casa, ¿no? En la casa, pues los primeros gobernantes, digamos, los principales administradores son los padres de familia. Entonces desde ahí viene, digamos, lo que podría ser toda una cadena de semejanza o de pareceres hasta llegar a lo que es el Estado, en donde los gobernantes tienen pues esa difícil pero importantísima labor de buscar lo mejor por los que viven en la casa, por los que viven en el país, en el Estado, y todo ciñéndose pues a la palabra de Dios resulta mejor, más claro, más llevadero, hay mucho más de paciencia, hay mucho más de comprensión, hay mucho más de fortaleza, hay mucho más de inteligencia y sabiduría. Entonces, ¿cómo no pues decirle, Señor, quédate conmigo, está conmigo,
no permitas que yo me aparte de ti. Y eso es lo que yo hacía como funcionario, ¿no? Yo lo que quería para mi policía era lo mejor. Yo quería tener, con lo que se disponía materialmente, la mejor policía del mundo para que sirviera mejor a un país que uno quiere tanto, que es en este caso nuestro Perú. Y yo, ¿cómo no una mejor policía para mi querido Perú? Entonces, Señor, yo le decía, ayúdame. Qué difícil es poder a veces controlar, digamos, las actividades que pueda realizar una o dos personas que dependen de uno. Y en este caso, ser director de la policía con más de 100.000 colaboradores, o sea, cómo dirigir, cómo llevar el trabajo de ellos a un mismo propósito, al bien común. Entonces solamente me quedaba una alternativa, seguir confiando en Dios. Ese era mi principio, ese era mi todo, ¿no? Realmente, David, el puesto que tú has estado y des estas recomendaciones a todas las autoridades del Perú, yo creo que puede haber un gran cambio si toman conciencia las autoridades para hacer ese gran cambio, esa gran transformación que Dios quiere y todos queremos, porque todos los días tenemos muchos problemas de la seguridad ciudadana. Entonces, como dicen, ¿no? Si Dios no edifica la casa, en vano están los edificios.